Bienvenidos a este encuentro virtual. Esta es una actividad realizada por la Asociación Ambiente y Sociedad en alianza con la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación y la plataforma periodística Conectas, de la que soy su director. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas y seré el moderador de esta conversación que fue convocada para abordar desde diferentes perspectivas la pregunta de qué tanto está cumpliendo la banca multilateral su rol como motor de desarrollo. Contamos con un panel de primer nivel. En la esquina de sus pantallas se encuentra Victoria Márquez Mes, que es mexicana, directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, MISI. Es economista con una extensa trayectoria profesional en sectores de filantropía y social y en entidades públicas y privadas. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Carlos. Un gusto En la estar parte aquí. superior de la pantalla se encuentra María José Romero. Ella es uruguaya, es magíster en ciencia política, coordinadora de políticas y cabildeo de la Red Europea de Deuda y Desarrollo Eurolad. Está en Bruselas y es especializada en temas de instituciones financieras, de desarrollo y financiamiento privado. Mucho gusto, María José. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, nuestra aliada Margarita Flores, que es colombiana, es directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, especializada en Derecho y la Información y Participación Ciudadana, abogada, investigadora en temas ambientales, étnicos, manejos de recursos naturales y territorios. Margarita, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas tardes, buenos días y buenos días a todos los colegas. Y finalmente, Fernando Melo, que es periodista brasilero, es socio de J, una plataforma dedicada al cubrimiento e investigación del sistema judicial de Brasil. Ha escrito para los principales medios de su país y actualmente cursa un doctorado en ciencias políticas en UCLA en Los Ángeles, en Estados Unidos. Fernando, muchas gracias también. Muchas gracias. José Ugaz, que es el director de Transparencia Internacional, se excusa. No le fue posible unirse a la reunión, pero igual comenzamos. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. En la actividad tenemos el registro de personas que están en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Y quienes quieran seguirnos lo pueden hacer también a través de las cuentas de Twitter de Conectas, que es ConectasORG, y en Facebook Live, en facebook.com/Conectas. Y por esa vía también nos pueden enviar sus preguntas. La estructura de la conversación va a ser sobre 3 temas. La primera parte vamos a hablar sobre el rol de la banca multilateral en el tema de desarrollo sostenible. El segundo bloque va a ser sobre cómo la banca multilateral está integrando esta nueva estrategia y el nuevo escenario que plantean las alianzas público-privadas. Y el tercer bloque tiene que ver con el rol de incentivar y de fortalecer la participación ciudadana a partir de los mecanismos que tiene capacidad de implementar la banca multilateral. Ahí quisiera comenzar con María José, una pregunta muy puntual sobre lecciones aprendidas. ¿Cree que la banca multilateral está haciendo lo necesario para contribuir frente al desarrollo sostenible? María José. Gracias, Carlos, por la pregunta y por comenzar conmigo directamente. Creo que es muy ambicioso decir que la banca multilateral está haciendo lo necesario para contribuir al desarrollo sostenible, si es que lo entendemos como en sus 3 ámbitos de análisis, ¿verdad? Económico, social y ambiental. Creo que en muchos casos la lógica que guía las intervenciones de la banca multilateral, y en especial el Banco Mundial o las instituciones financieras europeas, que son las que me he dedicado a analizar, es ese crecimiento económico y en muchos casos incluso es la promoción de la exportación de recursos primarios en los países en desarrollo, y creemos que eso no contribuye necesariamente al desarrollo sostenible y mucho menos al desarrollo transformador, que es lo que se necesita si, por ejemplo, pensamos en la Agenda
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿verdad? Por tanto, creo que la banca multilateral y en especial el Banco Mundial tiene mucho por hacer para ser considerado un verdadero motor de desarrollo. En muchos casos los proyectos o las políticas han sido seriamente cuestionadas, incluso el modelo de negocios ha sido seriamente cuestionado. Solo por poner un ejemplo, en muchos casos se trabaja a través de intermediarios financieros, otros bancos comerciales que trabajan a nivel nacional, y la banca multilateral no cuenta con las políticas o con los mecanismos necesarios para asegurar que el destinatario final de sus recursos es el ciudadano, o que sus recursos están realmente contribuyendo al desarrollo sostenible. Así que mi respuesta no sería totalmente positiva en ese sentido. Claro, esa es una de las reflexiones que siempre llega al momento de revisar los resultados de la banca multilateral. Y ahí, Margarita, quisiera preguntarle, porque siempre la evaluación de lo que hace este tipo de organismos vienen a partir de indicadores macroeconómicos, ¿no? Siempre como que se reevalúa unos números gigantescos en términos de financiamiento, pero otra es la realidad del ciudadano a pie. ¿Cómo garantizar que en el terreno de estos proyectos financiados realmente lleven desarrollo y cambio a la región a partir de la experiencia suya, Margarita? Digamos, adicional a lo que ya mencionó María José, quisiera, digamos, reiterar que el cumplimiento de las salvaguardias sociales y ambientales debe ser un requisito de toda operación. Y, digamos, volver un poco a unas salvaguardas mucho más sólidas, más fuertes, y no al marco que, por ejemplo, el Banco Mundial aprobó hace un par de años, porque, digamos, la defensa que la sociedad civil y las poblaciones tenía se ha rebajado. Y se ha rebajado porque se ha ampliado el número de actores económicos, hay otros bancos nacionales de desarrollo, etcétera. Entonces, el Banco Mundial ha rebajado esas salvaguardas. Y realmente nosotros pensamos que después de muchos años de estar siguiendo estas políticas, esas salvaguardas eran una contención para digamos, tratar de darle un poco de equilibrio a la sociedad civil y a las comunidades, ¿no? Si está haciendo, yo no sé, yo pondría un punto también, y yo no sé si es solamente el crecimiento, pero además ese crecimiento está demasiado monopolizado, donde el poder económico está todos los días muchísimo más, digamos, centralizado, monopolizado. Yo creería que hay que preguntarse si ese crecimiento realmente es hacia una construcción sostenible. No solamente que sea el crecimiento, sino un crecimiento donde muy poco porcentaje de las grandes empresas tienen un manejo de la economía nacional y global y regional inmenso. Entonces, ¿cuáles son realmente la funcionalidad que tiene la sociedad civil frente a la banca, frente a un crecimiento donde de ninguna manera está siendo llamada las personas, y donde las grandes decisiones del planeta se están tomando por parte de muy pocos? Yo dejaría de por. Claro, ahí hay uno de los puntos que menciona tanto María José como Margarita, y quisiera saber, Fernando, desde la cobertura periodística que ustedes han hecho, hay una como suerte de obsesión que la banca multilateral debe estar enfocada en financiar grandes proyectos de infraestructura para apalancar recursos del sector privado. ¿Qué opina de esa estrategia y a partir de la experiencia que ustedes han tenido en Brasil, cómo percibe ese compromiso, digamos, con el desarrollo desde esa perspectiva? Perfecto. Creo que hay tres puntos importantes acá. El primer punto es la cuestión de transparencia. Por muchos años tenemos muchas dificultades de tener informaciones sobre estos grandes proyectos, esos grandes investimentos. Aquí hablo un poco de BNDES. BNDES invirtió cerca de
14 mil millones de reales entre 98 y 2015 en proyectos fuera de Brasil. En muchos de esos proyectos no se había informaciones suficientes sobre cómo el financiamiento estaba siendo hecho, qué tipo de cláusulas estaban allá. Entonces, este es el primer punto que muchas organizaciones de sociedad civil estaban preocupadas en tener informaciones para conseguir hacer las primeras análisis de esos investimentos. El segundo punto es que este tipo de investimento estaba muy concentrado en grandes compañías. Odebrecht, por ejemplo, tenía casi 9 mil millones de 14 mil millones de reais en estos financiamientos. Todas esas nuevas informaciones de Lava Jato muestran que muchas veces los intereses no son apenas para promover desarrollo, pero proyectos que también tienen intereses políticos por detrás. Entonces, en ese aspecto es muy importante que la sociedad civil esté atenta. El tercer punto es que cuando se combina la falta de transparencia con proyectos concentrados en las manos de pocas empresas muy conectadas con políticos, no se sabe cuáles son las consecuencias de esos proyectos, cuáles son las razones de esos proyectos. Por eso creo que es muy importante que se piense también en hacernos algunos experimentos, posiblemente hacer proyectos menores para realmente intentar calcular el efecto causal de esos proyectos. Se genera un desenvolvimiento y creo que algunos bancos de desarrollo están cada vez más preocupados en hacer estos tipos de experimentos para atestar la causalidad de esos proyectos. Y creo que eso es muy importante para el futuro. Ahora, desde el MISI, MISI es quizás una de las entidades más emblemáticas en la región para el monitoreo de manera independiente sobre el desarrollo y el trabajo que hace, en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo. Victoria, ¿qué experiencia valiosa cree que se puede destacar donde uno vea unos resultados interesantes de algunos de las múltiples agentes multilaterales, que uno diga, hombre, acá se lograron unos resultados de desarrollo sostenible interesantes? Muchas gracias, Carlos, y muy interesante las posturas presentadas por todos. Creo que en lo general todos estamos en la misma cancha hablando de estos temas. La importancia, por una parte, como bien lo marcan Margarita y María José, sobre la estructura que tienen estos multilaterales y el esquema, el normativo de salvaguardas ambientales y sociales y de transparencia que establecen este gran objetivo de buscar, sí, un crecimiento, pero un crecimiento sustentable, un desarrollo sustentable. Y que es, para nosotros en MISI y para cualquier mecanismo de restricción de cuentas, la base fundamental de nuestro trabajo. Nosotros lo que buscamos es el cumplimiento de estas salvaguardas para promover resultados más sustentables, que no son una garantía pura, no, pero el hecho de establecer que esa es la forma de hacer negocio por estos multilaterales es algo que desde nuestra perspectiva debe ser observado 100% del tiempo, y que para la región se representa un elemento de crecimiento. Yo, siendo mexicana, hemos visto en la región una evolución, seguramente tanto lo han visto todos ustedes, una evolución de hace 20 años en que nuestros países se encontraban muy retrasados en temas ambientales, muy retrasados en temas sociales, y poco a poco, en transparencia no digamos, poco a poco la misma fuerza de la comunidad y la sociedad civil han empujado a que los estándares se eleven localmente. ¿Qué es el trabajo del multilateral? Desde perspectiva de MISI, es realmente ver cómo agrega valor a, no es un financiamiento puro, es un financiamiento que viene condicionado con asegurar un resultado sustentable. Y esa discusión no debe nunca olvidarse. Siempre hemos estado hablando de
recientemente la banca multilateral está siendo sustituida por otras fuentes de financiamiento más baratas, más sencillas, cierto, pero ¿qué es lo que trae un BID? Un BID lo que trae es esa calidad de asegurar unas salvaguardas que ponen al ambiente, ponen a la persona en este marco de desarrollo. No solo es la empresa, no solo es el gobierno, no solo es una carretera, una hidroeléctrica, importancia de un bien general para crecer. Tenemos que establecer estos nuevos elementos que no son nuevos, sino no olvidarlos. A veces nos preocupa a nosotros en MISI que se olvide el porqué de estos, por qué surgieron, cuándo surgieron y cómo asegurar, porque nosotros quisiéramos poder monitorear de oficio, pero no lo hacemos. Nosotros somos un instrumento de la sociedad civil. En la medida que la sociedad civil se manifiesta, tenga voz, entonces tenemos una capacidad para ver qué elementos hay ahí. Y en planos exitosos, perdón por extender, pero en planos exitosos de nuestro trabajo, no puedo hablar del trabajo del banco como financiador, sino del trabajo de nosotros. Gracias a la presentación de reclamos por sociedad civil, hemos tenido casos como, aún en una agenda verde, como puede ser en la implantación de una granja eólica, que tiene que considerar otros temas. Estás hablando de comunidades indígenas, estás hablando de consentimientos previos libres e informados, estás hablando de temas de transparencia, de acceso a información en forma clara, en forma relevante, cultural para la comunidad donde está, y en el compartir beneficios. Todo eso es lo que establecen nuestras salvaguardas ambientales y sociales. Entonces, el llegar nosotros a plantear en un informe, en un trabajo que se hace de investigación, que esto no se ha logrado y que es una tarea por hacer con las recomendaciones que le hacemos a la junta directiva de los bancos y que ellos mismos empiecen en esta discusión para reforzar la operación futura, resolver los temas puntuales de un proyecto, pero de ahí cómo asegurar que esto sea el modus operandi en todos los casos. Tengo una pregunta, Carlos. Los colegas piensan que los estudios de impacto ambiental están mejores o se continúan muy problemáticos. Margarita, tú que has tenido experiencia en esa monitoría. No, Fernando, indudablemente no se ha pasado el estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, en todo lo que tú estás, ese es el gran problema. No hay evaluaciones ambientales de los principales ecosistemas de cada continente. Y me refiero a que la onda de proyectos no es solamente de América Latina desde el año 2000, con esa formulación de IRSA, en la cual el BID está de secretario de esta iniciativa, sino en todos los continentes, y ahora está reforzado con los objetivos de desarrollo sostenible, que el gran motor de la economía parece un plan Marshall así gigantesco. Todo el mundo tiene que tener carreteras, inclusive, por ejemplo, en el caso de Brasil, hay carretera olímpica interoceánica donde ya hay toda una serie de problemas que la Vallarta destapó, etcétera, etcétera, pero ahora se piensa en un tren bioceánico en carreteras paralelas. Entonces uno dice, ¿a qué vamos a conectar si hay tantas carreteras? O sea, hay que también evaluar la pertinencia de las obras, qué cantidad de obras necesitamos para una región que está decreciendo en sus exportaciones, ¿sí? En sus exportaciones, cuál es el costo social y ambiental, y ante eso se sigue haciendo estudios de impacto ambiental que son muy cortos en el periodo de discusión con las comunidades, muy corto inclusive en el periodo de decisión por parte de las autoridades ambientales, y no se reemplazan por más que la sociedad civil ha dado muchos años empujando por evaluaciones ambientales estratégicas. Entonces me parece que el gran problema es que persistir en esta evaluación de impacto ambiental caso por caso, en lugar de ver los ecosistemas que tenemos que estar siendo intervenidos por multitud de obras como represas, carreteras, trenes, etcétera, y un sector extractivo intensísimo que está en la región. En eso también, si me permite, digamos, la coalición en la cual digamos nosotros somos miembros que están que aportar por sedes, por CEDLA y por Ambiente y Sociedad, fuimos pioneros con otra gente de Brasil desde 2013 en decirle al BNDES, por favor infórmenos, ¿a quién le está dando plata? ¿En dónde está esa plata? Y tal vez no hubiéramos podido evitar lo que pasó, pero tal vez hubiéramos podido anticipar un poco, digamos, lo que ahora se está demostrando.
Ahora, María José, hay gente que dice que la forma de resolver es con más recursos. ¿Realmente ahí está el problema? O sea, ¿es un asunto de presupuestos o desde la perspectiva de ustedes y la experiencia de ustedes, dónde está el quid para generar ahí una transformación? No, definitivamente no, no creo que sea un tema de más presupuesto para la banca multilateral. Por ejemplo, ahora, como señalaba Victoria, hay cada vez más actores y más instituciones dispuestas a dar dinero para financiar proyectos, por ejemplo, de infraestructura. Eh, en nuestra opinión, se trata de un tema de políticas, se trata de un tema del modelo de desarrollo que se intenta financiar y a partir de allí guiar la discusión sobre el financiamiento que es necesario para financiar esas políticas y esos proyectos. Creo que la discusión que planteaba Margarita y también Fernando y Victoria es una discusión muy interesante y la discusión es muy vigente sobre qué tipo de infraestructura y qué tipo de financiamiento se necesita para la infraestructura. No podemos desconocer las necesidades de infraestructura que viven nuestros países. También me ha tocado trabajar con otras regiones y es evidente que hay necesidades de infraestructura, pero creo que es necesario que cuestionemos las cifras globales sobre necesidades de financiamiento para la infraestructura a partir de una discusión sobre, como planteaba Margarita, ¿verdad? ¿Qué tipo de infraestructura se necesita? ¿Y quién se beneficia con esa infraestructura? En muchos casos lo que se necesitan son escuelas, son hospitales, es agua potable, es electricidad en zonas rurales, o caminos que conecten a las comunidades rurales y muy pobres con las ciudades y con los servicios públicos. Y si pensamos en este tipo de infraestructura, esa no es una infraestructura atractiva para el sector privado. Y el sector privado no creo que vaya a sacar muchos beneficios de proyectos de ese tipo, que son a pequeña escala, que son para beneficio de las comunidades locales. Entonces, si planteamos una estrategia macro que lo que intenta es apalancar recursos del sector privado para financiar grandes proyectos de infraestructura, en muchos casos vemos que el foco está puesto en el lugar equivocado y es necesario replantear un poco cuál es la estrategia. Y volviendo a tu pregunta, no es con más dinero que se soluciona el tema. Claro, ya entrando en el segundo bloque de preguntas que tienen que ver precisamente con las relaciones nuevas que se generan en las alianzas público-privadas, quisiera saber, Victoria, eh, en ese nuevo juego que se da, donde el privado pues tiene un papel que antes no tenía, un papel protagónico, un papel de aliado, en unos escenarios donde los estados muchas veces son débiles. ¿Cuál ha sido la lectura de ustedes de la implementación del escenario de las alianzas público-privadas a través de los recursos de la banca multilateral? Yo creo que marcamos un tema que incluso lo marcó hace un momento Fernando y también María José sobre la complejidad de entender la estructura de financiamiento por una parte y la otra la dificultad de entender cómo se deslindan responsabilidades de cada parte, porque en muchos de los casos que hemos visto sobre iniciativas público-privadas, entendemos la ventaja de tener un sector privado más ágil en su entrega de productos, en su entrega de servicios, una capacidad mayor de contrataciones, cosas que muchas veces es una restricción en el sector público. Y aparte teniendo claro que el sector público no es experto en todo y a veces se mete en unos temas de lo cual los fondos públicos terminan siendo cautivos a una mala prestación de servicio. Sin embargo, hay responsabilidades claras del sector público que no puede delegar y que en una iniciativa público-privada tienen que estar claramente vinculadas una cosa con la otra para no llegar a un momento en el que se diga, la iniciativa privada te diga, yo no soy responsable porque eso es una
responsabilidad del sector público te diga, esa no es responsabilidad mía porque el que está prestando el servicio es el sector privado. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con la relación para nosotros del financiamiento del banco con el ejecutor o el que recibe el dinero? Es una responsabilidad compartida asegurar que las políticas se cumplan, que las salvaguardas se cumplan, que un tema que para nosotros es de particular importancia, la identificación de impactos y cómo los mitigas, porque yo estoy súper de acuerdo con María José, esto no es un tema de más recursos, es dónde orientas los recursos y qué tiempo le das para esa identificación y para esa adecuada mitigación. La infraestructura es deseable, sí, pero tienes que tener claro no solo los costos financieros de ella, tienes que tener los costos sociales y ambientales que se tienen, porque eventualmente quien paga por ello es la comunidad que lo vive, los beneficiarios que nosotros somos, ¿no? Necesitas un mejor aeropuerto, sin duda, todos queremos un mejor aeropuerto, porque tiene costos ambientales de volar aviones, pero no quieres que eso venga acompañado de un mayor ruido para la comunidad sin considerarlo. Es como un cambio en el modelo de cómo se hace negocios en la región. Y eso no solo va acompañado de evitar un impacto, de mejorar los servicios para los usuarios y la comunidad, va acompañado a entender que si no puedes hacer negocio, porque también nosotros hablamos mucho del tema de licencia social. Cuando hablaban de la calidad de los estudios de impacto ambiental, creo que algunos han mejorado, otros sigue siendo solo poner el hecho de ya está el documento y el contenido solo cumple con los requisitos mínimos, pero un estudio de impacto social y cómo se comunica eso y cómo se consulta a la gente sigue siendo, creo que, una de las debilidades, particularmente en el caso de PPPs. Carlos, gustaría de hacer un adendo que Claro. creo que hay una responsabilidad de la sociedad civil de discutir este tipo de financiamiento y también o qué se está haciendo financiado. Un ejemplo, en Brasil este año tuvimos discusiones muy importantes sobre cómo se financia el BNDES, porque el dinero de BNDES viene del trabajador, de FATE, de Fondo de Amparo al Trabajador, se va a las grandes empresas. Entonces, muchas veces lo que estamos hablando es en verdad una gran concentración de renta. Cuando se hacen proyectos como, por ejemplo, crear la mejor empresa de carne del mundo o financiar que esta empresa se pueda comprar o pagar a una empresa de zapatos, tenemos que preguntar constantemente cuáles son los objetivos de eso, cuáles son los impactos, dónde está el social en este tipo de cosas. Y creo que este tipo de discusión se tiene que hacer permanentemente, porque se hace en ciclos. Hablamos un poquito, pero después se hace nuevamente proyectos como este. El resultado muchas veces es que esos proyectos acaban concentrando renta en la mano de los más ricos. Ahí hay un estudio reciente que hizo Eurolat precisamente sobre el tema de los riesgos fiscales de la APP y muy concentrado en el rol del Banco Mundial de manera muy concisa, porque es un estudio complejo, una investigación exhaustiva. María José, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes tuvieron precisamente sobre el rol del Banco Mundial en el tema de APPs y los riesgos fiscales? Gracias, Carlos, por la pregunta, porque me permite un poco hablar de lo que hemos hecho sobre el tema en el último tiempo. Creo que la investigación, lo que señalamos, es importante para esta conversación, y es en relación a los riesgos fiscales de las APPs, al desbalance en términos del poder de las empresas y el poder de los estados nacionales y el rol de la banca multilateral. En muchos casos lo que analizábamos es que el Banco Mundial incentiva o incluso promueve directamente las asociaciones público-privadas a través de diferentes iniciativas.
y solo por nombrar un ejemplo, se han dado muchos cambios a los marcos regulatorios nacionales para dar lugar a las APPs, y eso ha sido evidente en el trabajo del banco, en préstamos concretos a diferentes países de la región, que incluyen en sus condicionalidades reglamentaciones concretas que tienen que ser modificadas. Pero vemos que en ese mismo rol el banco no está tan activo en alertar a los gobiernos y a la sociedad civil en general sobre los problemas asociados con las PPPs, los riesgos fiscales, los costos fiscales, pero también, como mencionábamos antes, los costos en materia de poca transparencia en las negociaciones y la implementación de las asociaciones público-privadas, problemas en cuanto a los estudios de impacto social, ambiental y de costo-beneficio, que en muchos casos no son hechos para solventar una decisión o para apoyar una decisión, sino simplemente para apoyar una decisión política que se toma previamente, ¿verdad?, en relación a ir por ese mecanismo o no. Entonces vemos que un poco la guía que nuestros países reciben de la banca multilateral está un poco condicionado, sesgada hacia las APPs y no hacia otro tipo de financiamiento. Y eso lo vemos sin duda muy problemático, porque el análisis y la decisión sobre un mecanismo de financiamiento tendría que hacerse sobre otra información o sobre otro proceso de decisión, y no simplemente de ir a unas APPs como si ese mecanismo de financiamiento no fuera a solucionar todos los problemas, y no es así. En muchos casos hemos visto que es incluso lo contrario, ¿verdad?, que exacerba mucho de los problemas propios de financiamiento de la infraestructura, que de por sí es algo muy complejo. Ahora, en América Latina, Margarita, ustedes desde la coalición han estado haciendo el monitoreo de múltiples países. Más allá del tema del BNDES, del BANDES, ¿qué otro actor importante han visto ustedes con apuestas que uno podría llamar de riesgo frente al modelo de las APP en la manera como lo están implementando? Mire, yo creo que, o sea, de los estudios, obviamente, ahorita hay un detenimiento sobre lo que pasó, digamos, con los firmas brasileños. Pero es que yo creo que el sector privado está ejecutando proyectos del Estado desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, lo que es una nueva forma de relacionamiento y recursos, como lo está advirtiendo Fernando, que provienen de las pensiones y de la seguridad social de los trabajadores. Y eso es digamos, es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que hay actores emergentes como los chinos, como los rusos, etcétera, que están digamos, inclusive comprando empresas, etcétera, haciendo un reciclaje de las empresas existentes o metiéndose en inversiones nuevas. Ustedes mismos nos han hecho algunas campañas, en el sentido de hemos participado en algunas campañas con ustedes sobre hacia dónde van esos recursos nuevos. Lo importante centrarnos es que hay una política de la banca, Banco Mundial, Banco Interamericano, en promover estas alianzas público-privadas, que los estados nacionales en América Latina están tomando a pasos acelerados la inclusión dentro de sus regulaciones y sus políticas de estas figuras. Tercero, que hay un financiamiento que no queda tan claro de dónde salen los recursos, porque, digamos, lo que se vende es que lo privado va a traer sus propios recursos, y lo que muchas veces se ve es que se acude al ahorro público, digamos, de los trabajadores, o se acude a bancos de crédito. Aquí tenemos una compañía constructora brasileña que tomó recursos del banco destinado a sector rural, donde uno no sabe y están embolatados, decimos aquí, por no decir perdidos, por no decir en stand-by. Entonces, lo que yo creo que hay que identificar un poco, ¿qué es eso cuál es el aporte de lo privado? ¿Cuáles son las condiciones para que lo privado opere como privado
o sea, con sus propios recursos, y cuáles son los plazos que lo privado tiene para cumplir con mandatos públicos. O sea, las obras tienen demoras, tienen sobrecostos, sea cualquiera la financiación. ¿Por qué eso sucede? ¿Y por qué? Cuando las mismas empresas operan para sus negocios privados, no presentan esa clase de, digamos, detrimentos patrimoniales para los estados y para los ciudadanos. Entonces uno ve que los edificios privados sí se construyeron a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno diría, ¿por qué no aplicar esos criterios realmente privados cuando se encargan de elaborar cuestiones públicas, ¿no? Ahora, Fernando, la experiencia de Brasil es muy significativa en ese sentido y sin duda dentro de la región hay un jugador poderoso sobre el cual se habla muy poco y que tanto María José como Margarita lo mencionaron, y es el tema de los fondos de pensiones, ¿sí? En el caso brasilero, eh, eh, ¿qué rol tuvieron o han tenido dentro de toda esta la circunstancia del Banco de Desarrollo de Brasil y, y de qué manera esos recursos también terminaron expuestos a los riesgos de pérdida que uno supondría que hay asociados a estos proyectos que no terminaron en nada? Sí, esta pregunta es muy buena. Los fondos de pensiones están dentro de esta característica del capitalismo de Estado en Brasil y en otros países de América Latina. Y están presentes en empresas que no imaginamos. Y ahora creo que comienzan a aparecer cosas, los resultados de las influencias políticas en fondos de pensión. Tenemos ejemplos en Brasil en el fondo de pensión de Correos y otras cosas. Creo que esto, estamos hablando de $1.000 millones de dólares. Creo que esto es una cosa que puede explodir en pocos meses y años, que veremos o qué ocurrió con lo manejo de esos recursos, dónde fueron investidos esos recursos, y muchas veces esos recursos simplemente desaparecen. Creo que esto es un punto que tenemos que ficar muy atentos para los próximos meses y años, que puede significar un problema con $1.000 millones de dólares de los trabajadores. Ya para entrar en la parte final del rol de la participación ciudadana que ha estado transversal a toda la conversación, voy a empezar a incluir algunas de las preguntas que nos están llegando, y a las personas que están viendo este encuentro virtual les agradecemos que nos vayan enviando a través de la ventanita que ustedes tienen ahí en su pantalla las preguntas para irlas transmitiendo a los panelistas. Y comienzo con una pregunta que viene desde Colombia y es dirigida a Victoria y tiene que ver con una inquietud operativa de una comunidad que ha estado afectada o que está inquieta con la ampliación del aeropuerto del Dorado, pero más allá del caso específico, creo que es una pregunta válida y es, ¿cómo hacen las organizaciones de la sociedad civil organizada para acercarse al MISI? ¿Cómo apalancarse cuando ya el mismo MISI ha revelado que hay unas afectaciones probadas de los proyectos? ¿De qué manera pueden tener un rol articulador ustedes? Victoria. Muchas gracias. Mira, yo creo que en todo en ese mundo es perfectible, y entre ello es el rol y el mandato de los mecanismos de rendición de cuentas que tienen estas instituciones. En el caso particular, por ejemplo, del aeropuerto y la ampliación del aeropuerto, el mecanismo hizo una investigación, encontró una serie de hechos, hallazgos, situaciones que claramente probaban que el banco no había cumplido con sus estándares ambientales como correspondía, y sin embargo, el mandato del mecanismo se queda ahí, ¿no? Podemos hacer una serie de recomendaciones que se hacen a la junta directiva del banco, pero nosotros ya no, ahí dejamos de jugar el juego, ¿no? Entró otro tiempo, entraron otros jugadores, y ¿qué poder tenemos en ese momento para ejercer recomendaciones? No, ninguno. Tenemos un documento, una investigación que es pública, lo cual es
para mí algo muy positivo porque es un producto con el que se quedan las comunidades, con el que pueden apalancar, pueden hacer una serie de vinculaciones de temas, pero quedamos aún cortos en lo que es, habiendo dado todo el seguimiento a una queja, a un reclamo, a un tema que se encuentra de hallazgos, ¿qué sucede? Lo único que nos queda mucho a nosotros es tratar de generar un proceso de aprendizaje al interior del banco para que esto no vuelva a repetirse en otra ocasión. Particularmente en este caso del que hablamos, el financiamiento ya se había cerrado, ya se había repagado, también se rompe este vínculo con el banco, que creo que lo que quisiera sí marcar que es importante, con todas las debilidades que uno puede pensar en financiamientos multilaterales, tenemos que pensar en los modelos con y sin financiamiento multilateral en muchas de nuestras regiones, porque lo que tenemos de salvaguardas, de temas de supervisión, aseguran en lo general un mínimo de comportamiento adecuado hacia la sustentabilidad, que cuando ves el modelo en que se retiran los bancos por una queja, por un tema o por un costo mismo, que ya no sucede. Y eso nos parece preocupante, esa opción de dejémoslo porque no nos conviene. Lo que quisiéramos es que permeara este comportamiento de desarrollo sustentable y de responsabilidad a generar buenos resultados. Ahí en América Latina una variable muy fuerte que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, ¿sí? Margarita en Colombia lo ha conocido muy bien porque ha sido un país altamente, con un sacrificio muy alto en términos de vidas y vidas asociadas a proyectos. Hoy Honduras amanece con la revelación de que la muerte, el crimen de Berta Cáceres, realmente hubo agentes de las empresas asociadas detrás de este asesinato. Y detrás de muchos de estos proyectos hay recursos de banca multilateral, ¿sí? Cuando se dan este tipo de circunstancias y hay leyes que blindan la información pública, porque son leyes que tienen unas restricciones que buscan mantener como una suerte de secretismo en torno a estas operaciones, ¿qué puede hacer la comunidad de Margarita a partir de la experiencia y además de su conocimiento que tiene sobre accesos de información pública? Mire, uno no puede decir que no se ha avanzado en materia de transparencia, uno no puede decirle a los bancos que no han avanzado, uno no puede decirle al BID que tiene su oficina de integridad ahora y su mecanismo mucho más ágil, los planes de inspección, o a la CAO no puede decirle que no, digamos, estamos mejor que hace 15 años, que hace 10 años. Eso hay que reconocerlo, ¿cierto? Pero estamos, digamos, con enunciados que tienen ciertos límites, como lo acaba de decir Victoria. Llegan hasta cierto tiempo y no es obligatorio su dictamen, no es obligatorio su conclusión. Eso por un lado. Un segundo lado es no creo que haya ni necesidad de una sola parágrafo base en ninguna ley, porque todas hablan de transparencia, todas hablan de participación, pero todas ahora lo primero que se habla es de excepción a la transparencia, excepción a la información. Y eso me parece que está siendo absolutamente negativo en todas las leyes que están implementando en América Latina. Se excluye, se excluye. Entonces, ¿qué es lo que se admite? ¿Cuál es el seguimiento en tiempo real? No podemos seguir permitiendo, como casi todos los órganos de control, que sea post. O sea, se perdió tanta plata, se cayó la obra, no sirvió. No, tiene que ser en tiempo real. En el tiempo de la planificación de la obra tiene que haber muchísimo más injerencia comunitaria de la academia, por ejemplo, que tiene estudios que podrían ser utilizados para las decisiones. Entonces yo pienso que no es solamente en un momentito de impacto ambiental, en una hora o en un día, sino que tiene que ser el proceso de planificación. Y a pesar de, por ejemplo, en este país, todos los instrumentos de planificación existen de participación, la participación ya está manera, está desgastada, porque no se decide, porque no juega en los momentos donde debe jugar, y es en dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, y cómo se está haciendo, y qué podemos hacer para hacer un seguimiento. Entonces yo creo que hay que hacer una cosa en tiempo real. Este tiempo de tecnología, de las realidades mucho más cercanas que hace unos años, creo que estos instrumentos y un monitoreo activo
debe estar basado en ese tiempo real, no post, ¿sí? O no sobre determinados momentos. Ahora, en ese rol de inmediatez, el periodismo debería cumplir un rol que vale la pena preguntarse si lo está cumpliendo o no. De hecho, con todas las revelaciones del Lavallato, ha quedado la inquietud si realmente la prensa ha estado llegando detrás de las causas judiciales y no se anticipó y estuvo al tanto de que estas circunstancias se presentaran y se evidenciaran como correspondía al ser una realidad, una verdad de interés público y relevante. En ese caso, Fernando, la experiencia de ustedes y de la articulación en el trabajo del periodismo con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer información de manera mucho más expedita a la sociedad, ¿qué reflexión le genera? Este es un buen punto. Creo que investigaciones como Lavallato tienen un problema para el periodismo, que se pasa a hacer cosas de forma muy reactiva. Entonces, el periodismo pasa a hacer cosas como consigo un documento y lo publico, consigo un otro pedazo muy pequeño de una investigación y lo publico. Pero una novedad que creo es muy importante en los últimos años en América Latina son asociaciones de periodistas en diversos países para cambiar informaciones, para cambiar documentos, así intentar hacer las cosas antes que las investigaciones ocurran o antes que los problemas estén establecidos. Creo que un paso muy importante que tenemos que hacer es ahora agregar informaciones y hacer con que esas informaciones sean fáciles de buscarse y fáciles de hacer conexiones. Con el apoyo de Transparencia Internacional, Jota ha hecho un agregador de todos los documentos públicos de Lavallato. Son millones de documentos que pueden ser ahora pesquisados por palabras claves, por nombres. Llamamos esto de Lavajota e invito a todos a usar, porque concordo mucho con Margarita que la transparencia y las reglas están allí. Pero esto no significa que las cosas sean fáciles y no significa que las cosas sean facilitadas por órganos públicos. En el caso de Lavallato tenemos millares de casos en diferentes áreas de Brasil, en diferentes áreas de América Latina. En la mayoría de las veces estos documentos son públicos, pero no son pesquisables, no se puede hacer conexiones entre ellos. Entonces, muchas veces los jueces, los investigadores están mirando en cosas muy específicas, pero con esos documentos tornados públicos y pesquisables, se puede hacer conexiones. La sociedad civil y los grupos pueden hacer esas pesquisas y ver cosas que muchas veces los investigadores no están viendo. Entonces, creo que es un desafío y creo que el próximo paso, mucho más do que esta conexión entre periodistas y órganos de la sociedad civil, que es muy importante, es la única novedad que veo en los últimos años en América Latina, la posibilidad de agregar documentos y hacer con que las pesquisas puedan ser feitas mucho más fácil. Los invito a las personas que continúan siguiendo este encuentro virtual que nos sigan enviando sus preguntas y que también compartan los comentarios y reflexiones de esta interesante conversación a través de redes sociales. En el caso de Conectas, el Twitter es conectas.org. María José, preguntan si frente a este esquema del nuevo impulso que está teniendo los bancos multilaterales, ¿no será que el Estado ha delegado en el tercer sector algunas obligaciones? ¿No termina quedando un poco en esa lectura? María José. Sí, es posible, pero necesitamos volver a un poco lo que mencionaba Victoria antes, ¿no? A cuáles son las responsabilidades del Estado y cómo asegurarnos que realmente podemos pedir cuentas a los actores públicos por sus responsabilidades, ¿verdad? Y ninguna delegación es posible ante, por ejemplo, la responsabilidad del Estado de brindar servicios
públicos de calidad, o la responsabilidad del Estado de hacer cumplir y respetar los derechos humanos y no dañar el medio ambiente de las poblaciones locales. O sea, no se puede delegar esa responsabilidad en una empresa privada, por más asociación público-privada en la que nos encontremos, ¿verdad? Es en ese punto que las asociaciones público-privadas como tal son un instrumento riesgoso y complicado y problemático, porque atan al Estado con el privado por 20 años, 30 años, en algunos casos incluso más. Eso va mucho más allá, lógicamente, de un periodo de gobierno, de un partido político en particular, poniendo el caso de cualquiera de los países de nuestra región. Entonces estamos hablando de una relación entre el Estado y el privado en esas condiciones, y el actor público es el responsable y al que le tenemos que pedir cuentas por el impacto de sus acciones y por el impacto de el tipo de asociación en la que entra con una empresa en particular. Y como decía, el tema de los derechos humanos es fundamental, el tema de los impactos medioambientales también, es el actor público el responsable de que la información sobre sus actos sea pública, como marcaban el resto de los compañeros, el tema de la transparencia. Y es el actor público el responsable de involucrar a los diferentes actores de la sociedad civil en el debate, y no dejarlo o delegarlo en la empresa privada por si la empresa privada quiere abrir una consulta pública, por ejemplo. Es el actor público el responsable de eso, y el contrato lo tiene que estipular, o el proceso de decisión, de negociación, tiene que ser claro en ese sentido. Y creemos que es fundamental que se promueva un debate crítico sobre los proyectos a financiar, cómo se financian esos proyectos, y el uso de las asociaciones público-privadas como un mecanismo que permite que lo que consigamos con esas negociaciones sean resultados de desarrollo, que es, dado el caso, lo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Claro. Margarita, en el conocimiento que usted tiene de los diferentes jugadores de la banca multilateral, ¿cuáles tienen mecanismos efectivos para que de manera independiente se reciban quejas de las comunidades afectadas por proyectos? ¿Y cuáles son los compromisos positivos que usted ha visto, puede ser de años atrás o actuales, de la banca multilateral para lograr realmente un fortalecimiento del proceso veedor de las comunidades? Pues yo quiero hacer dos. Uno, el que estaba citando indica que es, digamos, el concepto que inició sobre la ampliación del aeropuerto de Dorado, que creo que, digamos, convalida mucho la respuesta ciudadana. Ahora, pues también y el otro es el de Santurbán, el de la CAO, sobre el préstamo a la empresa que estaba haciendo un desarrollo minero en Páramo. Entonces yo pienso que se está produciendo lo que decía un poco antes. Yo creo que los mecanismos están, yo creo que han avanzado, yo creo que se están implementando. Creo que otros bancos como el BNDES deberían implementarlo, sí van a tener, digamos, una presencia regional o mundial, como la tuvieron tan fuerte en el caso de África y de América Latina. Eso era uno de nuestros pedidos. También entonces, si vamos a jugar a grandes, hagamos lo que hacen los grandes, entonces pongamos mecanismos de participación, etcétera, mecanismos de rendición de cuentas. Pero volvemos entonces a lo mismo, que los mecanismos de rendición de cuentas van a tener solamente una misión y un mandato que termina y está insatisfecho, digamos, en la pretensión, digamos, de la comunidad, o si no se pueden pedir cuentas hasta las últimas consecuencias porque su mandato todavía es bastante corto, ¿no? Pero eso no dice el valor que tienen los mecanismos de rendición de cuentas de estas entidades, y que otros debieran, digamos, ahí sí copiarse de esos mecanismos. Muchas gracias, Margarita. Ya nos acercamos al cierre y a modo de conclusión quisiera con cada uno
desde su área, tratar de generar una reflexión de cuáles son los retos, y quisiera comenzar con Fernando, desde el último punto que planteó de esa relación entre periodismo y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son los retos que hay hacia adelante para que las cosas se transformen en positivo? Una reflexión muy corta ya a modo de cierre, Fernando. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que este trabajo de cambiarnos de informaciones de documentos y hacernos un agregador de documentos es muy importante para el futuro. Estamos queriendo hacer esto con Lavajota y Lavallato. Si las personas tienen ideas de documentos que puedan ser compartidos sobre los investimentos, sobre las investigaciones en cada uno de los países, queremos hacer con que esto se agregue en un lugar fácil para se hacer conexión, para que sea fácil de tener informaciones y buscar documentos oficiales y públicos. Ahora, María José, Eurodad es la Red Europea de Deuda y Desarrollo, ¿sí? Desde esa perspectiva, ¿cuál puede ser el aporte y la interacción y las sinergias generadas con los procesos en América? Como red europea, nosotros trabajamos con nuestros miembros en casi 20 países europeos, pero también trabajamos con redes y con organizaciones de otras regiones. Por ejemplo, hace años trabajamos con la red latinoamericana de deuda y desarrollo, Latindad, pero también con el grupo de financiamiento sobre infraestructura en el que participa Margarita, y otras redes en América Latina, también en África y en Asia. Y en este trabajo en conjunto de las diferentes redes, nos anima este compromiso y esta voluntad de promover e impulsar la transparencia, la participación ciudadana, un poco el debate sobre financiamiento al desarrollo, y ver cuál es el rol de la banca multilateral en estos procesos. Y de verdad es un trabajo que desde hace más de 20 años Eurodad como tal está desarrollando, y con Margarita hace tiempo que estamos en coordinación. Muchas gracias, María José. Ahora, Victoria, en el caso de ustedes como mecanismo independiente, ¿cómo se articulan con otros mecanismos de consulta, de investigación de otros organismos multilaterales? Sí, gracias. Nosotros tenemos una red, somos actualmente ya 18 mecanismos, o sea, el esquema de mecanismos ha ido evolucionando, de haber empezado hace unos 20 años solo un par. Somos actualmente 18 mecanismos en una red que actualmente el MISI lleva el secretariado informal de esta red, en el cual, ¿qué tratamos de hacer? Uno, trabajar conjuntamente para que la gente conozca que existimos y tenga el acceso a las diversas opciones, porque el financiamiento es complejo, es conjunto, y que puedan acceder a todas esas alternativas. La otra es a tratar de asegurar que tengamos unos procesos que aprovechen las mejores prácticas de cada uno. Nos sirven comparativos en los cuales establezcas, cuando se empieza a debilitar el mandato de uno, el que existan otros que mantienen una serie o se van modernizando, se van fortaleciendo, para evitar lo que en un momento dado puede ser o la fatiga o la falta de conocimiento, la falta de historia, de conocer cómo deben ser los mecanismos, por qué existen, por qué debemos ampliar no solo a las instituciones multilaterales, sino a otras instituciones de todo tipo de financiamiento que deban contar con estos procesos, ¿no? Dentro del marco de las responsabilidades de cada quien, pero creo que esto es un movimiento que solo va hacia adelante. Solo debemos no perder la velocidad, no perder el ímpetu, y a veces se agota en la lucha diaria, ¿no? Y sociedad civil, la participación ciudadana para nosotros, el apoyo de sociedad civil nos es clave para seguir subsistiendo y seguir fortaleciéndonos. Si no, no tenemos ningún sentido de existir. Claro, y ahí Margarita, no solamente como ambiente y sociedad, sino como coalición, ¿cómo ve esos potenciales compromisos hacia adelante? Y ya también como palabras de cierre, pues.
Nuestra misión es seguir, digamos, demandando mayor participación en tiempo real, mayor participación en todo el proceso, mayor participación en la decisión. Otra de nuestros, digamos, lamentablemente otra de nuestras demandas ahorita es que por el solo hecho de defender una causa ambiental no sea sujeto de muerte, como está viendo en América Latina. Somos un continente donde los defensores del medio ambiente están muriendo por docenas, y eso nos parece que ya estamos llegando a unos términos, cuando tú nombras los derechos humanos, que debemos revisar, que deben revisar los actores que están detrás de esas balas, por ejemplo, que mataron a Berta Cáceres. No es posible que uno no pueda decir que no se opone a una represa, como fue su caso, que le cueste la vida. Eso no es posible. Yo creo que hay otras arenas políticas, hay otras arenas de ciudadanía realmente, si lo que queremos es trascender y que hay una democracia y una equidad que hasta ahora no existe en la región. Y no puede haber equidad sin intervención ciudadana, no puede haber equidad sin participación, no puede haber equidad sin transparencia y sin centralización, digamos, de los fondos en las reales causas de esa inequidad que persiste y que aumenta en nuestra región. Muchas gracias, Margarita. Bueno, hay una coincidencia en todas las intervenciones de que la posibilidad de trabajo conjunto fortalece la veeduría, fortalece este tipo de mecanismos de participación ciudadana y hay una suerte de esperanza de que esas conexiones surjan cambios. Y bueno, de hecho, ese es un poco el rol de Conectas. Nuestra misión es promover el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo, buscando generar cambios. Le agradecemos a todos los participantes que estuvieron durante esta hora siguiendo esta transmisión. En los próximos días estaremos compartiendo tips y algunas frases específicas que han salido de este interesante panel. A Victoria, María José, Fernando y Margarita, que ha sido una excelente aliada pues, para desarrollar esta actividad. Muchísimas gracias y los invito a que sigamos en contacto a través de redes sociales, a través del sitio web de Conectas, que es www.conectas.org, sobre nuevas actualidades e informaciones importantes para que se generen cambios en América Latina. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.